Bueno, pues en este momento damos paso a la primera sesión en la que se abordará el tema de regulación de la competencia en el marco de los acuerdos de integración regional y subregional de América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe cuentan con una tupida red de acuerdos de integración económica, en los que la regulación de la competencia juega un papel directa e indirectamente. Esta sesión congregará las secretarías de varios acuerdos de integración regional. Algunas de las cuestiones por discutir esta mañana son: ¿cuál es la mejor manera de asegurar los beneficios de la competencia en los acuerdos de integración regional? ¿De qué manera ha contribuido la competencia a la integración regional? ¿Cuáles experiencias han sido las más exitosas y cuáles áreas requieren atención? Para esta sesión participarán Eduardo Piña, analista de la Dirección de Estudios y Propuestas de la Secretaría Permanente de CELA; Mauricio Ruano, secretario ejecutivo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA; Kusha Harash Singh, jefe de la Comisión de Competencia de la Comunidad del Caribe, CARICOM; y Juan Carlos Roa, de la Comunidad Andina CAN. El moderador de esta sesión será Telasco Pulgar, director encargado de Relaciones para la Integración y Cooperación de la Secretaría Permanente del CELA. Bien. Invitamos ahora a las personas que van a participar de esta sesión a integrar la mesa principal. Las autoridades, por favor, pasar a la sala VIP. Ponentes. Como ya se ha dicho, esta sesión pretende responder 4 interrogantes. En primer lugar, ¿cuál es la mejor manera de asegurar los beneficios de la competencia en los acuerdos de integración regional? ¿Cuál es la situación actual, etcétera? Segundo, ¿de qué manera ha contribuido la competencia a la integración regional? Y en tercer lugar, ¿cuáles han sido las experiencias más exitosas y cuáles son las áreas que, por último, requieren de la mayor atención en el marco de los acuerdos de integración regional y subregional? En primer lugar, le voy a dar la palabra al economista licenciado Eduardo Piña. Es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y actualmente egresado fue funcionario del Banco Central de Venezuela durante varios años y actualmente es analista de la Dirección de Estudios y Propuestas de la Secretaría Permanente, donde coordina la elaboración de una serie de estudios relacionados con la situación actual de los acuerdos de integración y en particular cuáles son las posibilidades de ir avanzando hacia una progresiva articulación y convergencia de esos acuerdos en una serie de temas relacionados con la producción, el comercio, etcétera. Sin más preámbulo, le doy la palabra al licenciado Eduardo Piña.
Ok, buenos días a los distinguidos asistentes a esta quinta reunión anual del Grupo de Trabajo de Comercio y Competencia. Bienvenidos todos. Desde la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, en su objetivo de promover la integración regional, se han abordado un conjunto de trabajos cuyo propósito fundamental es el análisis de los marcos regulatorios de los mecanismos de integración subregional. En este sentido, y en este año, se elaboró un documento denominado Marcos Regulatorios de los Mecanismos de Integración Subregional, Articulación y Convergencia, cuyo propósito se basó en el análisis de los marcos regulatorios referidos a movilidad de factores productivos, marcos regulatorios asociados al comercio internacional y marcos regulatorios enfocados hacia la competencia. Los tópicos a tocar en esta presentación serán 5, básicamente. Una breve introducción, la importancia de la promoción de la competencia para impulsar el comercio intra y extrarregional y, por ende, sobre la integración, caracterización del marco regulatorio en torno al comercio y competencia de los principales mecanismos de integración, eliminación de las barreras técnicas al comercio, diferencia de los estándares técnicos y requerimientos regulatorios entre los países hacia la armonización y la convergencia y un conjunto de consideraciones finales. Como les comentaba, desde el CELA se elaboró el documento Marco Regulatorio de los Mecanismos de Integración Subregional de América Latina y el Caribe, Armonización y Convergencia. En este documento se analizó la arquitectura legal de los mecanismos de integración subregional con el propósito de reconocer cuáles son las áreas donde cada uno de los mecanismos de integración tiene fortalezas y debilidades y reconocer las formas de complementariedad entre los mecanismos de integración presentes en América Latina. Básicamente, lo que se descubre o los abordajes más principales sobre en materia de comercio y competencia son aquellos que desembocan en evitar comportamientos anticompetitivos de la empresa privada que vayan en detrimento de los avances logrados con los acuerdos, crear un clima transparente y previsible sobre política de competencia para el fomento del comercio y la inversión, incorporar compromisos de cooperación que permitan perseguir y sancionar efectivamente las prácticas anticompetitivas que se produzcan dentro de las áreas de libre comercio constituidas. Es importante tomar en consideración que en la elaboración de este estudio solamente se tomaron en cuenta los mecanismos de integración, Alianza del Pacífico, Comunidad Andina de Naciones, Mercado Común del Sur, Comunidad del Caribe y Sistema de Integración Centroamericano, bajo el reconocimiento de que mecanismos como UNASUR, Petrocaribe y ALBA TCP son mecanismos de integración. Se reconoce que estos ejercen su función bajo la cooperación técnica, bajo la cooperación directa de los gobiernos solamente en temas muy específicos. En materia de importancia de la promoción de la competencia para impulsar el comercio intra y extrarregional y por ende la importancia que tienen sobre la integración, me gustaría mostrarles dos gráficos, digamos, de los análisis que hemos abordado dentro del sistema económico latinoamericano. Básicamente el gráfico número 1 nos muestra la participación de los intercambios intra y extrarregionales dentro del total de los intercambios que se realizan en América Latina y el Caribe. Este porcentaje de participación va desde el año 2000 hasta el año 2014. Como se puede apreciar, no ha habido un movimiento, digamos, de alta trayectoria, de un alto desempeño por parte de los intercambios intrarregionales, quienes representan alrededor de 20%, un promedio de 15% durante la última década, y muy superado por los intercambios extrarregionales que representan los mayores ingresos o los mayores destinos por parte de las exportaciones de los países de América Latina y del Caribe. En el segundo gráfico, y un poco más interesante, podemos revisar la composición tecnológica de las exportaciones de América Latina y el Caribe. Básicamente se observa el predominio de manufacturas primarias, bienes primarios combustibles y bienes primarios no combustibles que alcanzan alrededor del 70% de las exportaciones de América Latina y el Caribe. Tan solo las exportaciones con alta intensidad tecnológica, identificadas con el color rojo, y con intensidad tecnológica media, identificadas con el color verde, llegan a representar alrededor de 25% durante la última década. Entonces es necesario hacer interrogantes sobre no solo la promoción del comercio y la competencia, sino cómo la promoción del comercio y la competencia se traduce en intercambios comerciales con mayor valor agregado, intercambios comerciales con un desempeño muy superior, que no solamente se destine
que no solamente, digamos, se aborden o no solamente se produzcan bienes primarios, combustibles y no combustibles, sino también bienes con alto contenido tecnológico que generen realmente un valor agregado a la región. Entonces es necesario no solamente tomar en cuenta por qué promover el comercio, sino cómo promover el comercio. En esta área temática, el CELA se ha desempeñado en fomentar áreas asociadas al desarrollo productivo y a la transformación productiva que beneficien a nuestros países miembros y beneficien, por supuesto, el desempeño económico de la región. En el tercer tópico, caracterización del marco regulatorio en torno al comercio y la competencia de los principales mecanismos de integración, vamos a hacer un abordaje de los resultados o los principales hallazgos obtenidos de todo el análisis, de todo el diagnóstico realizado por mecanismos de integración, empezando por la Alianza del Pacífico. Como se puede reconocer, la Alianza del Pacífico es el mecanismo de integración de más corta trayectoria, de más corta data, con su creación en el año 2011. Básicamente, el propósito fundamental de la Alianza del Pacífico es la creación de un área de integración profunda entre sus países miembros, promoviendo la liberalización económica o la apertura económica a través de la liberalización del comercio y la inversión, y la generación de un área geográfica que los aproxime, que ayude al acercamiento con el área de Asia-Pacífico. En este sentido, en la Alianza del Pacífico se ha trabajado en medidas que favorecen la productividad y la competitividad mediante mejoras regulatorias que eliminen obstáculos a la competencia, la innovación y el desarrollo económico. Es importante destacar que la Alianza del Pacífico ha avanzado en acuerdos de cooperación de innovación y tecnología que promueven el desempeño de las exportaciones con alto contenido tecnológico de sus países miembros. De igual forma, se han enfocado en mejorar la transparencia y la consulta en las políticas comerciales. Básicamente, la Alianza del Pacífico, los países miembros de la Alianza del Pacífico han avanzado en la liberalización de su comercio, del comercio entre sus países miembros, a través de la eliminación de los aranceles y a través de apoyar instancias multilaterales como la Red Latinoamericana de Mejora Regulatoria y Competitividad. Al mismo tiempo, tienen grandes avances en materia de integración financiera con la creación del Mercado Integrado Latinoamericano, MILA. Por su parte, lo que se corresponde con la Comunidad Andina de Naciones, bien es sabido en su acuerdo de Cartagena, en su acuerdo de creación, que tienen como propósito la creación de una unión aduanera y un mercado común en materia de flujos de factores. Estamos trabajando en materia de inversión y en materia de flujos de personas, trabajadores. En este sentido, la Comunidad Andina de Naciones ha avanzado en medidas para corregir prácticas de dumping y subvenciones intracomunitarias, básicamente las decisiones identificadas con el número 456 y 457, normas comunitarias para promover la libre competencia y corregir prácticas empresariales que le impiden o limitan, identificadas en la decisión 608, que ya hablaremos de ella más adelante. Asimismo, la Comunidad Andina de Naciones ha avanzado en materia de fomento de la integración financiera a partir de dos iniciativas muy importantes como son la CAF, Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, y el FLAR, Fondo Latinoamericano de Reserva. Lo que se refiere a la Comunidad del Caribe, básicamente en su tratado fundacional, el Tratado de Chaguarama, se establece la creación de un mercado común entre los países del Caribe y han avanzado en materia de comercio y competencia de la siguiente manera: bajo la creación de la Comunidad para la Competencia, establecida para evitar conductas anticompetitivas en los negocios, una política de tarifa externa de comercio internacional para importaciones de fuera del mercado común y adicionalmente la creación de autoridades nacionales que regulan el buen funcionamiento de los mercados y el buen funcionamiento de la práctica de la competencia dentro de cada una de las naciones de la Comunidad del Caribe. Seguidamente, en el Mercado Común del Sur, establecidos como un mercado común en el Tratado de la Asunción, para no solamente generar un arancel externo común de sus países, sino también generar una libre movilidad de sus factores, libre movilidad de factor capital y factor trabajo. En este sentido, han avanzado en materia de libre movilidad de capitales, contemplados en su primer artículo, la libre circulación de bienes y servicios de factores productivos entre sus países,
la decisión 1094 a través de incentivos de exportación, aportando beneficios cambiarios, crédito de fomento y financiamiento a las exportaciones por parte de los Estados miembros, además de reintegros de impuestos, entre otros beneficios. Asimismo, es importante tomar en cuenta que el Mercado Común del Sur tiene una particularidad, y es que sus negociaciones comerciales no se realizan de forma individual, sino que el mercado negocia en bloques frente a agentes externos, frente a países y bloques externos. Por último, en lo que se corresponde al Sistema de Integración Centroamericana, establecido básicamente o conformado básicamente por lo que denominamos el Mercado Común Centroamericano, integrado por las naciones centroamericanas, y Panamá y República Dominicana. Tienen la particularidad de que el mercado común como tal no tiene tratados bilaterales internos, pero sí con esos dos países que lo llamaríamos externos del mercado común, pero que forman parte del Sistema de Integración Centroamericana. Básicamente han abordado dos temas fundamentales: el reglamento sobre medidas de salvaguardia y prácticas de comercio desleal, al tiempo de abordar el reglamento sobre origen de las mercancías. En lo que se corresponde a la eliminación de las barreras técnicas al comercio, diferencia de los estándares técnicos y requerimientos regulatorios entre los países hacia la armonización y la convergencia, encontramos básicamente las áreas susceptibles de mejoras por cada uno de los mecanismos de integración, reconociendo algunas potencialidades y algunas debilidades de cada uno de los mecanismos de integración. En el caso de la Alianza del Pacífico, el comercio de los países de la Alianza es aún modesto, aunque de manera unificada representan la séptima economía del mundo. Básicamente reconocemos que alrededor de 25% del comercio de los países de la Alianza del Pacífico, 25% de sus exportaciones son destinadas a otro socio regional. De igual forma, se requiere consolidar el MILA, el Mercado Integrado Latinoamericano, que es un mercado accionario, con un mercado accionario integrado, aumentando el volumen de transacciones, dándole promoción y disminuyendo los costos transaccionales. De igual forma, en lo que se corresponde a la Comunidad Andina de Naciones, reconocemos divergencias en los enfoques y prioridades de la política comercial, lo que le comentaba sobre la decisión 608, que no tiene un alcance supranacional, sino que cada uno de los países tiene que, hacer que esta decisión sea suscrita por cada uno de los países o cumplida por cada uno de los países internamente. Y adicionalmente, a diferencia de las normas de las prácticas de dumping y subvenciones, la 608 carece de supranacionalidad y corresponde a cada país miembro hacerla efectiva. En lo que se corresponde con la CARICOM, los reguladores podrían promover un marco que permita estimular la inversión en investigación y desarrollo, y de esta forma fortalecer la competitividad de la región basada en la innovación y no en menores costos o precios. Otro reto lo representa la vigilancia de negocios fronterizos y la evasión de impuestos. Seguidamente, en lo que se corresponde al Mercosur, existen diferencias significativas en las legislaciones nacionales de los países socios del Mercosur con respecto a la existente cuando se negoció el protocolo de fortaleza. Además, se observan diferencias en cuanto al desarrollo institucional y el grado de experiencia acumulada por los países en la materia. Es importante tomar en cuenta que Mercosur se destaca por el comercio interregional de sus países miembros, básicamente es cuánto de las exportaciones destinan sus países miembros al resto de la región, se destacan por representar alrededor de 40%, es el mecanismo cuyo principal destino, o es el mecanismo que destina una mayor cantidad de sus exportaciones a la región, al resto de la región. Seguidamente, el SICA, reconocemos que hay reducciones de las barreras no arancelarias en el comercio internacional que sean discriminatorias. Reconocemos además la extensión de la medida del arancel externo común, donde ya se encuentran armonizados alrededor de 95.7% de sus códigos. Tienen además un código aduanero uniforme, reglamento sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, además un reglamento de medidas de normalización, metrología y procedimientos de autorización, prácticas de comercio desleal, medidas de salvaguardia, solución de controversia. Es importante tomar en cuenta, a pesar de los avances del sistema de integración centroamericana, tienen ciertos problemas en cuanto a promover su comercio interregional, en el sentido de que alrededor del 7%, apenas el 7% de las exportaciones de los países centroamericanos apenas se destina al resto de la región, en tanto que su comercio entre mecanismos sí es bastante relevante. Por último, en las consideraciones finales quisiéramos dejar ciertos lineamientos o quisiéramos dejar ciertas interrogantes para promover el debate en esta sala y debate futuro. En primer lugar, reconocer que ha habido avances en materia regulatoria en lo concerniente a comercio y competencia entre los distintos mecanismos de integración subregional analizados.
No obstante, persiste una brecha negativa entre la necesidad de coordinación y los avances en la estructura legal de los países. Ciertamente existe una disparidad, una diferencia en el abordaje de los temas por cada uno de los países, por cada uno de los mecanismos de integración, lo que se puede convertir en una traba para la configuración de un espacio económico latinoamericano y caribeño. Adicionalmente, muchas veces se impone la presencia de preferencias nacionales y las obligaciones que mantienen los países miembros de algún mecanismo de integración con países no miembros dentro de esquemas de integración abiertos. Esto es básicamente todo el arsenal de acuerdos de integración que han promovido no solo a nivel de países, sino también a nivel de bloques comerciales con el resto del mundo, que tienen cada uno características específicas, tiene cada uno características estructurales que lo definen y que pueden o no compaginar con las otras características estructurales de otros acuerdos suscritos por otros países y otros mecanismos de integración. Entonces, digamos, como propuesta fundamental y como interrogante fundamental de esta presentación, queremos dejar claro que es una tarea primordial seguir progresando en la búsqueda de la armonización de la base legal, ya que las grandes diferencias en los marcos regulatorios representan una fuerte barrera al comercio y por lo tanto implican un retraso en el proceso de integración subregional. Les dejo a continuación dos documentos, digamos, sobre los cuales se basó la presentación y que son documentos bases de los trabajos que se vienen ejecutando desde la perspectiva del CELAC, de la visión de integración del sistema económico latinoamericano, cuya visita puede realizarla a través de nuestra página web y donde se aborda más a profundidad cada uno de estos tópicos, donde se abordan tópicos también complementarios, se agregan cifras, elementos cuantitativos que son de gran relevancia. Gracias por su atención.